señores y señoras. I want to thank you for taking time from your busy schedule to join us for this experience this evening. Quiero agradeceros haber sacado tiempo de vuestra agenda tan apretada para uniros en esta experiencia. About the significance of the art and spirituality. Sobre el significado del arte y la espiritualidad. So before we begin our discussion for the evening, we would like to surcharge the atmosphere with the pure spiritual energy by uttering some mantras from the Vedas. Y antes de empezar a hablar del tema de esta tarde, queremos cargar la atmósfera con unos mantras de los Vedas. Can repeat. Repetir. Swasti no Govinda Swasti no Achyutananto Swasti no Vasudevo Vishnu Dadatu Swasti no Narayano Naro Vai Swasti Naha Padmanabha Purushotamo Dadatu Swasti no Vishvakseno Vishveshwaraha Swasti no Rishikesho Hari Dadatu Swasti no Vainateyo Hari Swasti no Anjana Suto Hanu Bhagavato Dadatu Swasti Swasti Sumangalai Kesho Maha Shri Krishna Satchidananda Ghana Sarveshwareshwaro Dadatu Swasti 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 Asti means existence. Asti significa existencia. And Su means beautiful. Y Su significa bello. So Swasti means existence is beautiful. Swasti significa la existencia es bella. Because at the root, the ground of all existence is the all beautiful personality of Godhead, Sri Krishna. Porque en la base de toda la existencia está en la más bella personalidad de Dios, Sri Krishna. I want you to collect your thoughts. Quiero colectar vuestros pensamientos from wherever they are wandering and bring them here and now. Por ahí donde estén vagando, traerlos aquí y ahora. And place this mantra that we will sing into your mind. And place your mind inside the mantra and mix your mind and the mantra together. Y poner este mantra que vamos a cantar en vuestra mente, poner vuestra mente en el mantra y mezclarlos todos juntos. This method of meditation purifies our consciousness. Este método de meditación purifica nuestra conciencia. And allows us to have clear vision of reality. Y nos permite tener una visión clara de la realidad. The mantra is really a prayer for service to God. El mantra es una oración para pedir servicio a Dios. We are Anu Chaitanya. That means very tiny spiritual beings. Nosotros somos Anu Chaitanya, somos entidades vivientes
muy diminutas. And God is the Vibhu Chaitanya, the great unlimited spiritual being. Y Dios es Vibhu Chaitanya, es la entidad viviente más grande. So reality is realized when the small spiritual part is united with the total whole in loving service. Y la realidad se experimenta cuando esta entidad diminuta se une con esta entidad grande en una experiencia divina. So this consciousness can be awakened by the singing of the divine holy names. Y esta conciencia puede ser despertada cantando estos nombres divinos, santos nombres divinos. Nitai Gaura Sitara Premanande Hari Hari Ho Hare Krishna Hare Krishna 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 Oh mi Señor, yo soy tu sirviente. Please accept me. Por favor, acéptame. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Everyone, please take your seats. Calm down. Can see all the problems of the world have already disappeared. Puedo ver como todos los problemas del mundo han desaparecido. So now we come to our subject this evening, the art and the spirituality. Y ahora vamos a hablar del tema para esta tarde, arte y espiritualidad. What is art? ¿Qué es el arte? In Sanskrit, the word for art is kala. En sánscrito la palabra para el arte es kala, Means skill. que significa habilidad. Skill in presenting something. Presentar algo de forma habilidosa. It is a part of culture. Es parte de la cultura. But what is culture? ¿Pero qué es la cultura? This subject of culture is very profound and very scientifically explained in the Vedas of India. El tema de la cultura es muy profundo y se ha explicado muy científicamente en los Vedas de India. Our soul is by nature pure. Nuestro alma es por naturaleza pura. And even the covering of the soul, which is of two types, the gross physical body and the subtle psychological body. The psychological body, in its true nature, is also pure. E incluso su cobertura, tenemos dos coberturas, una que es un cuerpo físico burdo y otra que es un cuerpo físico sutil psicológico. Este cuerpo sutil en su naturaleza también es puro. Though the psychological body that covers the soul is material, when it is not polluted, when it is not contaminated, it is very clear like fresh water. Y aunque esta cubierta sutil es material, cuando no está contaminada por impresiones materiales, es clara como el agua pura. That psychological body in its pure state, when it is clean and bright and shining, it can catch the reflection of the beauty of God. Cuando este cuerpo psicológico es puro y está brillante, puede captar el reflejo de la bella forma de Dios. So those who have a pure mind, pure heart, they can understand God. And if the heart becomes contaminated, it becomes corrupted, it becomes distorted, then the experience of the presence of God evaporates, it disappears. And we find ourselves in the material world. Entonces, aquellos que tienen una mente muy pura pueden entender la naturaleza de Dios, pero cuando esta mente se contamina, se corrompe, uno se contamina y entonces nos alejamos de esta visión de Dios. So the pure state of mind is called prakriti, its natural state. Este estado natural de la mente, cuando está en su estado más puro, se le llama prakriti. And when a person has turned their attention away from God, they become engaged in searching for their own pleasure. Y cuando uno aleja su visión y da la espalda a Dios, uno empieza a buscar su propio placer. And then the mind becomes distorted, corrupted. Y entonces la mente se contamina y se corrompe. So the corrupted nature is called in Sanskrit vikriti. Y esta naturaleza corrompida en sánscrito se le llama vikriti. So mainly we see, especially at this time in history, that almost all the people are in that corrupted state without awareness of God. Y podemos ver, especialmente en estos días, cómo la mayor parte de la gente está en este estado corrompido, lejos de Dios. So, how can a person reverse that corruption? ¿Cómo alguien puede revertir este estado corrompido? How can the distortion of our consciousness be reversed back to its pure state? ¿Cómo podemos volver a poner nuestra conciencia en su estado puro? Yes, there we go. So, that method by which the consciousness reverts back to its pure state is called in Sanskrit Sanskriti, and that word means culture.
Entonces, ese método por el que nosotros volvemos a poner nuestra conciencia en su estado natural, en sánscrito se llama samskriti y es lo que conocemos por cultura. Culture implies to cultivate something. La cultura significa cultivar algo. That something should grow and flourish and become successful. Que algo debe crecer, florecer y volverse exitoso. Culture means the cultivation by which something can realize its full potential. La cultura es aquella cultivación que permite a algo llegar a su máximo potencial. So this is the meaning of culture, when all the various elements of society, such as the art, the music, the traditions, the architecture, they all contribute to elevating us and purifying us from our corruption and coming to a natural state of God consciousness. Entonces la cultura se produce cuando todos los elementos de la sociedad, como el arte, la música, la tradición, la arquitectura, nos elevan a volver a nuestro estado natural y quitar este estado corrompido lejos de Dios. Practically speaking, whatever negative feelings we have, anger, fear, the jealousy, lust, greed, whatever negative emotions or psychological experiences we have, they are simply different aspects of the corrupt state of consciousness. So when our consciousness becomes purified, all of those things that make us discontent, they are alleviated completely. Entonces, prácticamente hablando, todos aquellos sentimientos, todas aquellas emociones como la lujuria, como el orgullo, como la avaricia, cualquier tipo de sentimiento negativo que nos hace estar más tristes, es lo que nos aleja de este estado natural. And then, when the heart is free from corruption, the natural state of love for God shines forth. Y cuando nuestro corazón se libra de esta corrupción, todo este amor a Dios surge. The psychological body in its pure state is called in Sanskrit chitta. Este cuerpo psicológico en su estado natural se llama en sánscrito chitta. That chitta, which is pure, is like a mirror. Esta chitta que es pura es como un espejo, in which we can see the reflection of our own soul. en el que podemos ver el reflejo de nuestra propia alma. It is the inner region of our heart wherein we can realize a loving relationship with God. Es la región interna de nuestro corazón en la que podemos realizar nuestra relación amorosa con Dios. But when by our free will we turn our attention away from the service of God, Pero cuando por nuestro libre albedrío apartamos nuestra atención de Dios, then that chitta begins to grossify, it becomes corrupted. entonces esa chitta empieza a grosificarse y se empieza a corromper. Just like you can think of water, water can be vapor in the air. Maybe 74% of the air in this room is water. Podéis pensar, por ejemplo, en el ejemplo del agua. El agua puede estar en estado vapor, el 74% del agua en esta sala será vapor. When that water that you cannot see condenses, it becomes a cloud. Cuando este vapor, ese agua condensada que tú no puedes ver, se condensa, se vuelve una nube. When it condenses more, it becomes water and falls as rain. Y cuando se condensa más, se vuelve agua y empieza a llover. And when it condenses more, it becomes solid, ice. Y cuando se condensa más, se vuelve sólida y se vuelve hielo. Really, it's one substance, but going through 4 phase transitions. En verdad es una única sustancia que está yendo por 4 fases transitorias. So the prakriti, or the nature of our psychological body, is a chitta, very pure and enlightened. But it goes through the gradual degradation. And the first level of degradation is ahankara. That means ego, material ego. Entonces, cuando la sustancia de nuestra mente está en su estado más puro, más elevado, se le llama chitta, y esta chitta, cuando
empieza a tener estas fases en las que se grosifica, el siguiente estado se llama ahankara o ego. And then from the ego there is a further degradation to the buddhi or material intelligence which is serving the ego. Cuando el ego se degrada, se convierte en buddhi o la inteligencia material que está al servicio de este ego. And then it becomes manas, the element of mind which is filled with many desires not related to the soul, but only desires related to the ego. Y luego se grosifica más en manas, que es la mente, y esta mente está llena de deseos materiales que no están sirviendo a Dios, sino que están sirviendo al ego. So when we look within ourselves in the corrupted state, then we don't feel as if I am a spirit, I am a part of God. We feel as if I am this body. Y cuando estamos en este estado corrupto, no sentimos nuestra verdadera naturaleza y pensamos que somos este cuerpo. And then the intelligence is working all the time how to satisfy the demands of the physical body. Y la inteligencia empieza a trabajar todo el rato para ver cómo puede satisfacer todas estas demandas del cuerpo. And the mind is generating newer and newer dreams how the ego can enjoy this world. Y la mente empieza a generar sueños y sueños para ver cómo este ego puede disfrutar de este mundo material. So this is a very fallen condition. Y esta es una condición muy caída. So the purpose of culture, and within that all arts, is to give us inspiration to rise above our corrupted nature and come to our pure state. Y el propósito de la cultura y por ende del arte es cómo elevarnos para sobrepasar este estado corrupto y entrar en nuestra verdadera naturaleza. So we see today that a lot of art, it does not call us to discover our spiritual nature. Vemos como hoy en día la mayoría del arte no nos inspira a conocer nuestra verdadera naturaleza. Rather, it destabilizes the mind. Sin embargo, intenta desestabilizar la mente. It makes a person become more infatuated with the world, especially a lot of art nowadays is political in nature. Hace que la mente esté más absorta en este mundo, especialmente hoy vemos como la mayoría del arte es muy político. A lot of art is just promoting it is the valorization of the trivial and the frivolous. Vemos como la mayoría del arte solo intenta valorizar just bragging about how great I am. Toda esta frivolidad de pensar, oh, qué grande soy yo. Or my girlfriend is very pretty, whatever. Oh, mi novia es muy bella, cualquier cosa de esto. Just songs about trivial things. Cualquier cosa trivial. The music and art is making one become more absorbed in worldly things and more very fixed in attention away from God. Hoy en día el arte y la música nos hace estar más absortos en este mundo material y alejándonos de Dios. We see in modern art a lot of hypersexualization. En el arte moderno encontramos mucha hipersexualización. And the disrespect of nature. Y la falta de respeto a la naturaleza. And especially through the art and music, young people, they are encouraged to transgress traditional values. Y vemos como a través del arte y la música las generaciones más jóvenes son animadas a transgredir los valores tradicionales. One philosopher once said, if you change the music of a society, after some time they will also change their laws. Un filósofo dijo que si tú cambias el arte de una sociedad, dentro de un tiempo, también cambiarás sus valores y sus normas. Because sound is very, very close to the mind. Si cambias la música, ¿por qué? Porque el sonido es muy cercano a la mente. The sound of music has a very powerful effect on our awareness. El sonido de la música tiene un efecto muy grande en nuestra atención. So a lot of which passes as modern art today is not really art. It is not the cultivation of the spirit, but it is anti-art. Entonces podemos decir que el arte de hoy en día, como no cultiva el espíritu, realmente se puede decir que es el antiarte. I just took a few things from various newspapers. You can see around the world in many countries, in the art galleries, when the cleaners come to clean the gallery at the end of the day, they thought, oh, what's this pile of rubbish? And they threw it out, but it was actually the art in the gallery. So you can see.
This is in America, in Italy, and other countries. The cleaning lady threw away expensive modern art she mistook for trash. He sacado algunas noticias de algunos periódicos en los que podemos ver esto, como muchas veces en los museos cuando llegan los limpiadores, las limpiadoras. Janitors mistakenly throw out art installation. Llegan ahí y tiran a la basura lo que realmente es la obra de arte, y lo podemos ver ahí como una limpiadora tira un trozo de arte muy caro a la basura. So we see that in modern society, due to turning away from God, even the level of the art has now become indistinguishable from trash. Y podemos ver como hoy en día este arte ha llegado a un nivel en el que las obras de arte ya no se distinguen de la basura. But the true art is for the stabilization of consciousness. Pero el verdadero arte es para estabilizar la conciencia. The true art makes us reflect and contemplate deeply the nature of reality, not try to escape from reality into a fantasy. El verdadero arte nos hace reflexionar y contemplar la verdadera realidad y no nos hace huir de la realidad, a la fantasía. So art, beauty, yoga and religion all have the same purpose, the cultivation, the upliftment of the spirit. Entonces el arte, la belleza, el yoga, la religión, todos tienen un mismo principio, que es cultivarnos y poder cultivar el espíritu y poder elevarnos. When the mind becomes peaceful and stabilized, gradually the ego dissolves and we can understand our spiritual nature. Y cuando la mente poco a poco se estabiliza, el ego empieza a disolverse y podemos ver nuestra verdadera naturaleza. We'll look at the first piece of art this evening. This is one of the many beautiful illustrations of Gustav Dori. Hoy vamos a ver la primera obra de arte de esta tarde. Esta es una pintura de Gustav Dori. Does anyone know this one? ¿Hay alguien que conoce esta obra? Who is that? ¿Quién es ese? Batman? No. This is from the illustration of Milton's Paradise Lost. Esta es una ilustración del Paraíso Perdido, de Milton. That discusses the rebellion in heaven. Que habla de la rebelión en el paraíso. One of the angels, Lucifer, he began to think, I am self-existent and independent. Uno de estos ángeles, Lucifer, empezó a pensar, yo existo por mí mismo y yo soy independiente. And he preached this to the other angels. Y empezó a predicar esto a los otros ángeles. And there was rebellion. Y hubo una rebelión. And so Lucifer, along with so many other angels, they fell and came down to the lower realms. Entonces Lucifer y estos otros ángeles empezaron a degradarse y cayeron a estos mundos inferiores. Look. Is it something irrelevant? ¿Es esto algo irrelevante? Or does it say something about each and every person in this world? ¿O dice algo sobre cada una de las personas en este mundo? We have discussed some metaphysical principles previously. Hemos hablado ya de algunos principios metafísicos antes. That when the soul turns away from God, que cuando el alma le da la espalda a Dios, when the soul who was in a spirit of service decides to become independent, que cuando el alma que estaba en un espíritu de servicio se vuelve independiente, then there is a fall of our consciousness. The ahankar, the ego comes, the material intelligence and mind full of desires. Entonces hay una caída y nuestra mente empieza a degradarse nuestro ego y empiezan a venir muchos deseos materiales. It is as if each and every person in this world has psychologically undergone that fall from a pure state of mind to the worldly identification. Es como si cada una de las personas en este mundo psicológicamente hubieran sufrido esta degradación desde esta naturaleza tan pura hasta esta identificación corporal.
This is something to consider very deeply. Es algo que debemos considerar muy profundamente. It is said that the fool has said, in his heart there is no God. Se dice que el tonto ha dicho en su corazón, no hay Dios. And another type of fool has said, there is a God, but I'll deal with him later, I'm busy now. Y otro tonto dice, bueno, sí que hay Dios, pero ya llegaré a él más tarde, ahora estoy ocupado. The suffering of a material existence comes from this sankalpa. It is like a vow that we have made very deeply in our heart. El sufrimiento en este mundo material es como este sankalpa, este voto que hemos hecho nosotros muy profundamente en nuestro corazón. And it cannot be overcome until a person, they have a spirit of complete surrender. My Lord, I am yours, let me serve you. Y que no se puede vencer a no ser de que lleguen estos sentimientos profundos en el corazón de, oh mi Señor, yo soy tuyo, permíteme servirte. So this fall of the consciousness down into the bodily identification that is relevant to everyone. Y esta caída de la conciencia hasta esta identificación corporal es relevante para todos nosotros. The upliftment comes in the form of a religion. La elevación llega en la forma de religión. The Vedas of India are very ancient. Los Vedas de India son muy antiguos. So 5,000 years ago, they were given in a written form, but before that they existed as an oral tradition. Hace 5.000 años fueron compilados de forma escrita, pero anteriormente a esto ya se explicaban en de otra tradición. There we find a definition of religion, because this explanation is given before the Islam, Christianity, Buddhism, before any of these religions exist. It's a very universal definition. Y ahí se da la definición de religión que fue dada antes de que apareciera el Islam, el cristianismo, el judaísmo, y es una definición muy buena de lo que es la religión. This is a very beautiful work of art by Veda-Narayan Das. Esta es una obra de arte muy bella hecha por Veda-Narayan Das. In this painting, dharma, religion is called dharma. Dharma is presented in the form of a bull. En este cuadro se presenta la religión, que la religión se llama dharma y se representa como un toro. Just as a bull walks on 4 legs. De la misma forma que un toro anda en 4 patas. So in the same way, the bull of religion, it walks on 4 principles. De la misma manera, el toro de la religión anda sobre 4 principios. Where there is the truthfulness. Truthfulness is one leg of the bull of religion. Donde hay vericidad, la vericidad es una de las patas de este toro de la religión. Where there is tapasya, self-restraint. Donde hay tapasya, donde hay sacrificio. Where there is cleanliness. Donde hay limpieza. And where there is mercy. Y donde hay misericordia. Then these are the 4 legs of the bull of religion. Then religion makes progress on these 4 legs. Y estas son las 4 patas del toro de la religión, entonces la religión puede progresar sobre estas 4 patas. But it is said that in this age, which is known as Kali Yuga, then the very low caste persons, they are breaking the legs of religion. Entonces se dice que en esta era tan oscura llamada Kali Yuga, las personas empiezan a romper las patas de la religión. The personified spirit of the age is here, Kali. El espíritu personificado de esta era está ahí, que se llama Kali. And he is cutting away, breaking the truthfulness, the cleanliness, the compassion, y está ahí, and the self-restraint, which uphold all religion. Y está ahí rompiendo las patas de la religión, está rompiendo la veracidad, la austeridad, la limpieza, la compasión. So, dharma and adharma, religion, and what is the opposite of religion. Entonces tenemos dharma, la religión, y lo que es lo contrario a la religión, adharma. So it is said that truthfulness is broken by gambling. Se dice que esta veracidad se rompe a través de los juegos de azar. We can see more or less the entire economy is based on gambling. Podemos ver cómo hoy en día la mayor parte de la Not only economía casinos. se basa en estos juegos de azar, no solo los casinos.
Mercy is destroyed by intoxication. La misericordia se rompe por la intoxicación. So it's very important to avoid any type of intoxication. Y por eso es muy importante no tomar ningún tipo de intoxicación. Cleanliness is destroyed by promiscuity. La limpieza se rompe por la promiscuidad. Unfortunately, nowadays the chastity is not respected. Desafortunadamente hoy en día la castidad no se respeta. And with the terrible results, there's much psychological suffering and the breakup of families. Con un resultado terrible, con mucho sufrimiento psicológico, con la separación de familias. And the violence actually destroys all of the principles. Violence destroys truthfulness, austerity, cleanliness, and mercy. Y la violencia realmente destruye todos los principios, destruye la veracidad, la austeridad, la limpieza y la compasión. And it also includes violence towards animals. Y también incluye la violencia a los animales. The animals are like our brothers and sisters. Los animales realmente son como nuestros hermanos y hermanas. If we cannot have kindness towards them, we'll become very cruel towards ourselves and to other humans. Si no podemos ser bondadosos con ellos, nos vamos a volver muy crueles contra nosotros mismos y contra otros seres humanos. And the karmic reaction of killing animals is war between humans. As long as the humans are killing the animals, they will be killing each other as the karmic reaction. Y esta reacción kármica de matar animales surge como las guerras. Entonces, mientras el ser humano siga matando animales, los seres humanos seguirán matándose entre ellos. So, I want to present some art. You have to go quite far back in history to find art which is promoting and uplifting people in their adherence to dharma. Quiero presentar otra obra de arte y realmente nos tenemos que ir muy lejos al pasado para poder encontrar obras de arte que promuevan esta naturaleza del alma. This is a beautiful piece from the 15th century by Girolamo da Cremona, Italian artist. Esta es una obra muy bella del siglo XV de Girolamo de Cremona, un artista italiano. Do we have any Italians here tonight? ¿Tenemos algún italiano aquí? I explained in the beginning, you are not Italian, you are not the body, you are the soul. Ya os he explicado al principio que vosotros no sois italianos, no sois el cuerpo, sois el alma. So, what we're going to do, there are 6 panels in this painting, so we'll look at them one by one. Lo que vamos a hacer, hay 6 paneles en esta pintura, vamos a analizarlos uno a uno. The first one, here we are. We can see that this is a victory procession. El primero podemos ver que hay una procesión después de una victoria. And just as kings, when they won a battle, they would go on a procession and be honored by everyone. Igual que cuando los reyes ganaban una batalla, hacían una gran procesión y eran honrados por todo el mundo. So this is the victory procession of Cupid. Esta es la procesión de la victoria de Cupido. He's there with his bow and arrow. Él está ahí con su arco and his wings. Y sus alas. He has conquered the world. Ha conquistado todo el mundo. This is a fact that for love, or rather for infatuation, people make very bad decisions. Esto es un hecho que por amor la gente toma decisiones terribles. Whoever made a bad decision in their life because they're infatuated with someone? ¿Quién ha tomado malas decisiones en su vida porque se ha enamorado de alguien? Okay. Who's lying? ¿Quién está mintiendo? So, Cupid, that means really lust. Cupido realmente simboliza la lujuria. Everyone in this material world becomes attacked by Cupid, and it makes him become blind and make very regrettable decisions. Todo el mundo es atacado por esta lujuria por Cupido, se queda ciego y empieza a tomar decisiones irrevocables. So, in the next panel, you can see that nowadays it's not very fashionable to resist Cupid. Hoy en día vemos que no es muy importante resistirse a Cupido. Chastity is not respected or promoted very much. La castidad no se respeta y no se promueve. But even in more modern art, you can see the valorization that it's considered to be very courageous to resist the force of Cupid.
Pero incluso en el arte moderno se puede ver cómo realmente es un acto de gran valentía resistirse a Cupido. This is William Bouguereau showing a young girl wrestling. Oh, keep away, Cupid. Don't bother me. Aquí William Bouguereau está enseñando a una joven intentando empujar a Cupido, no te acerques a mí. So the art is promoting the values that bring about the upliftment of the soul. Entonces el arte debe promover valores que intenten elevar al alma. So then in the next panel we have the goddess of chastity. En este siguiente panel tenemos a la diosa de la castidad. And here is Cupid. Y ahí está Cupido. He's tied up. Está atado. And his bow and arrow have been taken away from him. Y su arco ha sido arrebatado. So here the artwork is glorifying the tapasya, self-restraint. Entonces aquí esta obra de arte está valorando esta austeridad, ese control de uno mismo. That is to be self-restrained is considered to be really a courageous person who is engaged in a spiritual war. Controlarse a uno mismo realmente es un acto de gran valentía en esta guerra espiritual. And surrounding the goddess of chastity who's standing here are all the virtues such as honesty, humility, perseverance, kindness. Rodeando a la diosa de la castidad están todas las virtudes como la honestidad, la virtud, la perseverancia. So the first one is the triumph of Cupid, and now the triumph of chastity. Entonces el primer panel es la victoria de Cupido y ahora es la victoria de la castidad. But in the end of life there is the triumph of death. Pero al final de la vida está la victoria de la muerte. Don't forget, death is coming. No os olvidéis, la muerte está llegando. Very soon. Muy pronto. In fact, one of my very closest friends, he was young, he just passed away yesterday. De hecho, uno de mis amigos más cercanos, que era muy joven, murió hace poco. That is a reminder. Y esto es un recuerdo. Death makes us, when we think of death, it makes us understand what is valuable in life. Cuando nosotros recordamos la muerte, nos hace darnos cuenta de lo que es lo que tiene valor en la vida. The time is short. El tiempo es corto. And whatever money or things we've collected in this world, we'll have to let go. We'll leave it all behind. Y el dinero o cualquier cosa que hayamos obtenido en esta vida, lo abandonaremos. Even great kings and powerful persons, everyone has to, you come in this world with the empty hands and leave with empty hands. Incluso grandes reyes, personas muy poderosas, han llegado a este mundo con las manos vacías y nos iremos con las manos vacías. Then, the goddess of fame. Aquí tenemos a la diosa de la fama. Someone may think, yes, I may die, but my fame will live on. Alguien puede decir, sí, me voy a morir, pero mi fama seguirá. So she's holding a history book. Y ella está sujetando un libro de historia. I may die, but I will go down in history. Puede que me muera, pero quedaré para la historia. So she's reading from the history book, and she's surrounded by so many famous persons, even Plato and Aristotle and other Pythagoras, who are still famous today. They're following her procession. Y ahí está rodeada de personas muy famosas como Platón, Aristóteles, Pitágoras, que están siguiendo su procesión. Then in the next panel, there, time. Aquí tenemos el tiempo. Time, someone may be famous, but time will also eventually remove that fame. Puede que alguien se vuelva muy famoso, pero el tiempo también deshará esta fama. Time is standing also on the chariot. El tiempo también está en la carroza. And finally, y por último, this is the artist's idea of God. Esta es una idea de Dios. The triumph of God. El triunfo de Dios. Who can conquer death and time even? Quien puede conquistar la muerte y el tiempo incluso. You can see that in this painting, on the chariot, everyone was standing up. Because no one can sit down. Only God can sit down on the victory chariot. Because He's the person who can stay there, always in victory. Podemos ver como en los anteriores paneles todas las personalidades estaban de pie,
pero aquí Dios está sentado en el trono porque solo Dios puede sentarse en el trono de la victoria. And he's surrounded by all the saints. Y está rodeado por todos los santos. So this is just one painting, and we're looking at different parts of it. And to illustrate how art can cause us to reflect very profoundly on our life and inspire us to turn towards God. Entonces, aunque hemos visto varios paneles, realmente son todos parte de una única pintura y vemos cómo el arte nos puede hacer reflexionar y volver a esta idea de Dios. This is a very famous painting by David. Esta es una pintura muy famosa hecha por David. It is Socrates and surrounded by his disciples. Es Sócrates rodeado por sus discípulos. You know that he was sentenced to death. Él fue sentenciado a morir by drinking poison. Bebiendo veneno. But he was not afraid. Pero no tenía miedo. Because he understood, I cannot die. Porque él entendía, yo no puedo morir. Because I am the soul. Porque yo soy el alma. We are discussing art, and particularly at this point we're discussing in the form of painting or images. Estamos hablando de arte, específicamente en la forma de pinturas o imágenes. So the metaphor of the image is very powerful. Porque la metáfora de la imagen es muy poderosa. Because we think that here is real life and here is an image. Porque pensamos, esta es la vida real y delante mío tengo una imagen. The life is real, but the image is not real. Mi vida es real, pero la imagen no es real. But it raises a question. Pero surge una pregunta. All the forms that we see in this world are temporary. Todas las formas que vemos en este mundo son temporales. They come and go. Vienen y van. So the particular instantiations of any form, they always dissolve. But the forms, the same forms, come again and again. La instancia particular de cada forma aparece y se disuelve, pero las formas vienen y van. Every man is mortal, he will die. But after him, another man, another man. So the form, the universals appear again and again, though the individual instantiations disappear. Entonces llega un hombre que va a morir, pero después de él llega otro hombre y otro hombre. Y vemos como cada forma desaparece, pero el universal se mantiene. So it raises the question, though art may be an image of life, but because everything here disappears, it seems that this life, which is temporary, may be an image of another life, which is eternal. Entonces surge la pregunta de decir, esta vida es la real y esta imagen no es real, pero si las formas en esta vida van cambiando, puede que esta vida sea una imagen de otra vida que sea eterna. And this is of course what Socrates taught. Y esto es lo que pensó Sócrates. And this is also taught in the Vedas. Y esto también se ha explicado en los Vedas. Abatitopi hyabaso yatavastu taya smritaha. The things that we are seeing in this world, they are not independent. They are only like reflections on a wall. Las cosas de este mundo no son formas independientes, sino que son reflejos en una pared. They are the temporary reflections of an eternal, transcendental reality. Son reflejos temporales de una realidad eterna y trascendental. So this same idea was described by Socrates. Entonces esta idea también fue descrita por Sócrates. Though he did not write anything, but it was written down by his student Plato. Aunque él no escribió nada, lo escribió su estudiante Platón. He gives the example of the cave. There are people, they are chained inside a cave. Da el ejemplo de una cueva. Hay gente que está encadenada dentro de una cueva. And they can only look in this direction towards the wall. Y solo pueden ver en esta dirección hacia la pared. There's a fire behind them, and when people are walking past, they see the shadows of those people on the wall and think this is life. Hay una hoguera detrás de ellos por las que pasan personas y cuando estas personas pasan hacen formas en la pared y piensan que eso es la vida real. So one of them managed to escape. Uno consiguió escaparse and he went outside y se fue fuera. And saw the real life. Y vio que había una vida fuera. And so he went back in to tell everyone, oh,
these shadows on the wall, this is not the real life. There is another world, a true world. Y entonces volvió rápidamente a la cueva a advertirles, estas sombras que estáis viendo aquí no son la vida real, hay una vida real fuera de aquí. But no one believed him. Pero nadie le creía. How can we leave this place? ¿Cómo vamos a abandonar este lugar? Oh, he's mad. Él está loco. So this is the position of every true spiritual teacher, that in their meditation they have seen the reality and they try to tell others, but the general people, they don't take it seriously, unfortunately. Y esta es la naturaleza de un verdadero maestro espiritual, que en su realización él está viendo la realidad verdadera, pero cuando va a avisar a los demás nadie le toma en serio. So just as in a dictionary is full of symbols which indicate something in the physical world. So in the same way, this physical world is nothing but symbols that indicate transcendental eternal world. De la misma manera que tenemos un diccionario con unos símbolos que hacen referencia a unas formas en este mundo material, todas las formas de este mundo material son símbolos que hacen referencia a las formas de un mundo trascendental. So if a person is very fortunate and they hear from a guru, from a spiritual teacher, they can catch this idea. Y si una persona es muy afortunada y escucha de un maestro espiritual, pueden captar esta idea. And they understand that what I am perceiving through the physical senses, this is only like an image, like a shadow or reflection. Let me try to serve that which is eternal truth. Y pueden entender cómo aquello que yo puedo entender a través de estos sentidos materiales no son más que símbolos, no son más que imágenes, y uno empieza a reflexionar para poder ver ese mundo espiritual. Vedyam vastavam atravastu shivadam tapa trayon mulanam. Transcendental knowledge helps us distinguish from illusion from reality. El conocimiento trascendental nos ayuda a discernir la realidad de lo temporal. And when the consciousness is not involved in the illusion but involved in reality, then this uproots all causes of suffering. Y cuando la conciencia puede entender qué es lo ilusorio y puede centrarse en lo real, esto se le llama el ascenso de la conciencia. Y se acaba el sufrimiento. So just coming back to the passing away of Socrates. He was not afraid of his own death. Volvemos al momento de la muerte de Sócrates, en el que él no tenía miedo de morir. So this artwork by David, when we see it, it infuses us with courage. Entonces, esta obra de arte pintada por David nos llena de valentía. To put our trust in that which is adoxage, beyond the experience of our material senses. Para poner nuestra confianza en aquello que es adoxaya, aquello que está más allá de la percepción de nuestros sentidos materiales. This courage to engage fully in spiritual life is very rare these days. Esta valentía para tener esta determinación de llevar a cabo estrictamente la vida espiritual es muy rara hoy en día. But in previous times it was more common. Pero en tiempos anteriores era más común. Oh, this is a painting by Heinrich Zemeratsky. Heinrich Zemeratsky. It is called Nero's Torches. Se llama las antorchas de Nero. You can see here is the Emperor Nero, the Roman Emperor. Ahí podemos ver al emperador romano Nerón. And here are torches. Y aquí tenemos antorchas. And wrapped up in the straw and the tar on the top of the torches are Christians. Y vemos cómo alrededor de estas antorchas hay atados cristianos. So the emperor and his associates, very wealthy persons in Rome, they were having a party and celebrating and watching the Christians being burnt alive. Y vemos cómo el emperador, rodeado de sus asociados, que eran todas personas muy ricas, están juntos celebrando, teniendo una fiesta, viendo cómo los cristianos están siendo quemados vivos. All they had to do was denounce their faith and worship the Roman gods. Todo lo que tenían que hacer es rechazar su fe y aceptar los dioses romanos. But they had such courage and determination. No, we will never denounce our Lord. Pero ellos tenían tanta valentía y tanta determinación que decían, nosotros nunca abandonaremos nuestro Dios. Oh, this is Konstantin Flavitsky. Este
Esta es una pintura de Konstantin Flavitsky. This door here leads to the arena of the Colosseum. Esta puerta aquí es la entrada a la arena del Coliseo in Rome. En Roma. And the Christians, the faithful persons, they're waiting there, and they'll be introduced one by one to be fed to lions or killed in various ways. Y ahí los cristianos, las personas creyentes, están esperando para ser introducidas una a una, para ser comidos por leones o matados de diferentes formas. But they had no fear. Pero no tenían miedo. Because they are fully surrendered to God. Porque estaban totalmente rendidos a Dios. This raises a very astonishing question. Esto hace que surja una pregunta muy increíble. How did such a thing happen? ¿Cómo es que esto pasaba? That the Roman Empire, which was the most powerful and advanced empire in the world at that time, que el Imperio Romano, que era el imperio más avanzado y más poderoso en aquella época, they were finding entertainment in the brutal murder of faithful persons. Encontraban entretenimiento en estos asesinatos tan crueles de estas personas inocentes. But those faithful persons, without weapons, without money, without political power, without fighting even, only in a short time, in a few centuries, they took over the entire empire. Pero estas personas creyentes, sin dinero, sin armas, sin poder político, sin luchar siquiera, en pocos años tomaron control de este imperio romano. How did it happen? ¿Cómo pasó esto? Recently I was in Rome and I saw the Colosseum, and the entrance gates to the Colosseum are named after different saints. Yo hace poco estaba en Roma, en el Coliseo, y vi cómo cada una de las entradas del Coliseo tenían los nombres de diferentes santos. It indicates that if a person is fully surrendered to God, they become inspired with His Spirit. And being inspired by the Spirit of God, then great miracles can take place. Y esto quiere decir que si una persona está muy determinada en su servicio a Dios, Dios le inspira y con este Espíritu de Dios uno puede llevar a cabo grandes milagros. So even though you can see the world is in a very dire materialistic condition, y aunque vemos que hoy en día el mundo está en una condición muy oscura, muy materialista, but one should be very optimistic. Aún así debemos ser muy optimistas. Even a very insignificant person, if they are fully surrendered and they have devotion, they can become an instrument to uplift the whole world. One saint can deliver a whole universe. Incluso una persona insignificante, si está muy inspirada con devoción, puede liberar a todo el mundo. Un único santo puede liberar todo el universo. Through art, there is developed a social consensus. A través del arte se desarrolla un consenso social. That people together in society, they share a world view. Que todas las personas de una sociedad comparten un punto de vista. So, if you study at modern universities in any department of sociology or science or psychology, then there is one very uniform meta-narrative. Entonces, si estudiáis en estas universidades modernas, en las facultades de psicología, ciencia o sociología, hay una metanarrativa uniforme. And that meta-narrative is not something new. Y esta metanarrativa no es algo nuevo. In fact, the philosopher Democritus, he said thousands of years ago, nothing exists but atoms and the void. Incluso Demócrito hace miles de años, hace unos años, dijo nada existe salvo átomos y el vacío. This is why the world has become vacant of any morality or purpose. Y es por eso que la sociedad ha perdido cualquier tipo de propósito o valor. Because in the educated sphere, the social consensus has become that there is empty space and atoms are moving in space, and that's all there is. That's all we are, and there's nothing else. Porque en la atmósfera educativa se ha llegado a este consenso de que solo hay átomos y vacío y por lo tanto nada importa, nada tiene propósito. But in the Vedic culture and in other religions also, this idea about reality is not accepted. Pero en la cultura védica y en otras religiones esta idea de la realidad no se acepta. I want to present some art
based on Vedic culture. Quiero ahora presentar unas obras de arte basadas en la cultura védica. This is Vishnu. Este es Vishnu. Vishnu means the aspect of God who has manifested this world of appearances. Vishnu es el aspecto de Dios que ha manifestado todos estos universos. The aspect of God who has manifested this temporary shadow of His eternal world. El aspecto de Dios que ha manifestado esta sombra temporal de su mundo espiritual. In the Brahma Samhita he said, Yasyaika nishvasita kalmatavalamya jivanti loma vilaja jagadandanata Vishnu mahansa hirayasya kalavisheshu govindavadi purusham tamaham bhajami. The spiritual body of Vishnu is sleeping. El cuerpo espiritual de Vishnu está durmiendo. And as he breathes out, y cuando él exhala, from the pores of his skin emanate the universes. Desde los poros de su piel empiezan a emanar los universos. We look into space and we think, oh, it's a very big place. Vemos el mundo y pensamos, oh, es un sitio muy grande. But the Vedas say that each universe is like a tiny atom emanating. There are thousands of them in each pore of the skin of God, Vishnu. Pero los Vedas explican que cada uno de estos universos no son más que pequeños átomos emanando de la piel de Dios, y ellos son miles de universos. When he breathes out, all the universes are manifest, and when he breathes in, then they all dissolved again. Cuando él exhala, todos los universos se manifiestan, y cuando él inspira, todos los universos se disuelven dentro de él. So there's not one creation, but a beginningless and endless cycles of creation and destruction. Entonces no hay una única creación, sino que hay un ciclo que no acaba de creaciones y destrucciones. His one breath takes 311 trillion years. Un respiro suyo toma 3.400 trillones de años. So just consider it. Considerar esto. People think, oh, can you show me God? La gente puede pensar, ¿me puedes enseñar a Dios? Like it's a very simple thing. Como si fuera algo tan sencillo. Here we are, few people sitting in this auditorium. Aquí estamos, unas pocas personas sentados en este auditorio. In Marchena. En Marchena. Which is one town in the country of Spain. Que es un pueblo en el país de España. Which is one country on the whole planet. Que es un país de todo el planeta. The planet is only one planet in a universe of millions of planets. Y este planeta solo es un planeta en un universo de millones de planetas. And the universe is only one universe among millions of universes. Y este universo es un universo entre millones de universos. We are appearing, being born and dying like flies. Y aparecemos aquí naciendo y muriendo como moscas. In comparison to the grand scale of time. En comparación con la gran escala del tiempo. And in the meantime, we march around thinking, I'm very important. Y mientras tanto vamos andando pensando, qué importante soy. I'm great. Yo soy grandioso. Alexander the Great. Alejandro Magno, Alejandro. We are like insects. Somos como insectos. With this pride, with this ego, how will we understand God? Con este orgullo, con este ego, ¿cómo vamos a poder entender a Dios? So, this is a very beautiful piece of art. By seeing it, we can contemplate what is our real situation, how insignificant we are. Entonces, a través de esta bella obra de arte, nosotros podemos contemplar y darnos cuenta lo insignificantes que somos. This is another painting of the same subject, Vishnu manifesting all the universes from the pores of his skin. Esta es otra obra de arte con el mismo tema, es Vishnu manifestando los universos a través de los poros de su piel. In the Vedas, Vishnu is not the original form of God. En los Vedas, Vishnu no es la forma original de Dios. Because God can expand himself and perform different roles in different forms. Porque Dios puede expandirse y llevar a cabo diferentes misiones en diferentes formas. So the original form of God is called Krishna.
Y por ello la forma original de Dios se le llama Krishna. He does not do any work such as manifesting all the universes. Él no tiene ningún trabajo como tener que manifestar los universos. You see, if you could expand yourself, you would also not go to work. Si vosotros también pudierais expandiros a vosotros mismos, tampoco iríais a trabajar. You would expand yourself, your expansion would go to work and you would have a holiday. Permanent vacation. Os expandiríais, mandaríais esa expansión a trabajar y vosotros os iríais de vacaciones. So God is like that. Even He doesn't have to create the world. His expansion does that. Entonces Dios es así. Incluso Él no tiene por qué manifestar estos mundos, sus expansiones se encargan de ello. So, I want to speak about a type of art which is different to the art that we have presented coming from the European culture. Entonces quiero hablar de un tipo de arte que es diferente al arte que hemos presentado hasta ahora, diferente del arte europeo. That art was illustrating things from worldly history or illustrating some analogies to help us understand the path of religion. Este arte europeo estaba presentando hechos históricos o estaba presentando analogías que nos ayudarán a entender la religión. But it was based on our worldly experience. Pero que está basado en nuestra experiencia mundana. That is called Arohapanta, the path of self-elevation, trying to understand by our own power. A esto se le llama Arohapanta, que es el proceso en el que uno intenta elevarse a sí mismo por su propio poder. There's another type of art, it's called Avarohapanta. Hay otro tipo de arte que se le llama Avarohapanta. And it comes from the transmission of spiritual knowledge. Que consiste en la transmisión de conocimiento espiritual. When a saint is in trance, samadhi, cuando un santo está en trance, en samadhi, in that trance of pure consciousness, the saint can see God and the spiritual world. En este trance de la conciencia pura, este santo puede ver a Dios. When he comes out from his trance, he can describe that. Y cuando sale de este trance, puede describirlo. Then the art which is based on the description of the realization in trance, this is coming from the Avarohapanta. Entonces ese arte que surge de la descripción de esta revelación de un santo, a esto se le llama Avarohapanta. So I want to present this very beautiful piece of art. Así que quiero describir esta obra de arte tan bella. Painted by my dear sister Shamarani Dasi. Pintado por mi querida hermana Shamarani Dasi. My spiritual master, he was in samadhi in a trance. Mi maestro espiritual estaba en trance, en samadhi. And afterwards he described what he sees. Y después empezó a describir qué es lo que vio. And it became this famous painting called Seva Kunj. Y se volvió esta pintura tan famosa titulada Seva Kunj. In the Vedas it is said, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabis Tabiya eva nijarupataya kalabi Goloka eva nivisakya kilatma bhuto Govindamari purusham tamaham bhajami. God is the supreme artist. Dios es el artista supremo. Why? Kala. Kala means that the heart of God is filled with love. Porque Kala significa que el corazón de Dios está lleno de amor. And that love causes the natural expression. Y este amor causa una expresión natural. God's love causes him to sing. Este amor hace que Dios cante. It causes him to dance. Hace que Dios baile. It causes him to play on a flute. Hace que él toque su flauta. The love in the heart of God causes him to speak the most beautiful poetry. El amor que él tiene en el corazón hace que él recite la poesía más bella. To play in drama. Que lleve a cabo un teatro. And also the love in his heart has manifested outwardly and taken forms. Y este amor que está en su corazón se ha manifestado fuera y ha tomado formas. The first form is called Radha. La primera forma se llama Radha. So this is the form of Krishna, and the love in his heart has manifested outwardly in what it appears to be female form of Radha.
Entonces, esta es la forma de Krishna y su amor en el corazón ha tomado una forma externa que aparece en una forma femenina como Radha. And she also expands into many similar forms. Y ella se expande en muchas formas similares. And they all express love. Krishna expressed love to his devotees, and his embodiments of love express love towards him. Y todos ellos están expresando este amor. Krishna expresa su amor hacia sus devotos y sus devotos expresan amor hacia él. So that eternal transcendental singing, dancing, painting, drama, and so on, this is the origin of all art. Entonces ese arte trascendental que surge en ese canto trascendental, ese baile trascendental, ese drama trascendental, es el origen del arte. So if a person in this world, they will chant the names of God and go into trance, they will experience the divine art. Y si una persona en este mundo canta estos santos nombres de Dios, podrá entrar en trance y experimentar este arte trascendental. Because God has whatever is in this world in the form of beauty, music, romance, adventure, all of these things have come from God. So God is the most beautiful, most romantic and most artistic of all. Porque todo lo que se ha manifestado en este mundo como bello, como romántico, como aventurero, es porque Dios es el aventurero supremo y se ha manifestado en este mundo. Therefore, in Sanskrit, God is called Krishna. Y por eso en sánscrito a Dios se le llama Krishna. Krish means attractive. Krish significa atractivo, Beautiful. bello. And Na means Ananda, joy. Na significa ananda, felicidad. So God is not just like the president of the universe. Entonces Dios no es simplemente el presidente del universo, Powerful person. como una persona poderosa. But beyond the concept of power is the concept of beauty. Pero más allá del concepto del poder está el concepto de la belleza. So God is the embodiment of all beauty and joy. Y Dios es la corporificación de toda la belleza y la felicidad. So we can overcome all the suffering and problems of material existence. Y podemos superar todos estos problemas y el sufrimiento de la existencia material. We can overcome even death. Podemos incluso superar la muerte. We can rise above all corruption and ignorance. Podemos elevarnos por encima de toda esta corrupción y la ignorancia. And also attain a spiritual form which is an expansion of God's love. Y obtener una forma espiritual que sea una expansión de este amor de Dios. Through the process of Bhakti Yoga. A través del proceso del Bhakti Yoga. The yoga of devotion. El yoga de la devoción. So, thank you for listening very patiently. Así que muchas gracias por escuchar tan atentamente. We'll continue now with the other artistic offerings. Vamos a continuar ahora con las ofrendas artísticas.